Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes porque estamos ahorita grabando en esta tarde lluviosa aquí en Apizaco. De verdad que es un gusto seguir recibiendo a mujeres increíbles aquí en nuestro estudio y hoy no es la excepción. Fíjense que yo ya tenía como las ganas de hacer este podcast con ella, que ahorita la voy a presentar, porque la sigo en redes, que es un poco como de pronto conocemos a muchas mujeres, pero por alguna razón no habíamos coincidido. Es geminiana, nació un día antes que yo, entonces son también de las cosas que nos van haciendo afines con otras mujeres, pero de verdad créanme lo que este va a ser un podcast en donde vamos a aprender muchísimo, y digo vamos a aprender porque yo también cada vez que veo lo que hace, digo wow, quiero aprender más y quiero conocer y quiero como también quitarme muchos miedos que de pronto tenemos las mujeres, y hoy es esta ocasión. Les voy a platicar un poquito de ella, que ahorita antes de que iniciáramos justamente la grabación, estábamos platicando y yo le decía que sí, ella era de Tlaxcala, pero bueno, voy a leer un poquito de lo que nos mandó para que tengan una referencia de qué mujerón está con nosotros el día de hoy. Ella es Alejandra Bueno Castro, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es maestra en Sexología Educativa y especialista en sensibilización y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. Es maestra en Sexualidad y Equidad de Género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, especialista en psicoterapia sexual por el Centro Integral de Salud y Educación Sexual. Cuenta con entrenamientos en género, masculinidades, mediación escolar y en educación y cultura de paz. Es docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde hace 27 años, capacitadora independiente en temas sexológicos, de género y de trabajo social en instituciones públicas. Se dedica a la divulgación de la sexualidad, género, feminismo y cultura de paz y buen trato. Psicoterapeuta sexual en Sinergia Centro Psicológico y en la Clínica de la Salud de la Universidad Metropolitana de Monterrey, Campus Tlaxcala. Es también perita en trabajo social independiente. Ni se diga que también es activista feminista de las colectivas Cihuatlampa, ¿sí? Desaprendiendo entre mujeres y Espiral Púrpura, de formación feminista para mujeres y niñas, integrante del Consejo Directivo de CAFAMI AC, integrante del Consejo Consultivo de Sinergia Centro Psicológico SC, integrante del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología AC y coordinadora administrativa de la Maestría en Sexualidad y Equidad de Género de la Universidad Metropolitana Mexicana, sede Tlaxcala. ¿Cómo ven? Pues nada más. Miriam, qué gusto tenerte en este espacio, en el podcast de Las Hijas de la Malinche, porque la verdad sí tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros. Así es que bienvenida. Gracias porque pudimos coincidir. Sí, exactamente. A mí también me da mucho gusto estas coincidencias tan bonitas, porque efectivamente por redes nos conectamos, por esto que me decías de nuestros cumpleaños. Sí. Yo soy del 8 y tú del 9 de junio. Y cómo la vida nos va acercando, claro, a mujeres que queremos compartir con otras mujeres. Y yo creo que por eso vino nuestra invitada, porque era un momento especial, porque nunca hemos coincidido con un cumpleaños juntas, nunca hemos tenido la oportunidad de tomar un café ni de platicar previo a este podcast. Así es que gracias por pedir vino, Ale.
salud, porque esta reunión o esta charla o esta plática nos deje mucho aprendizaje a mí, pero seguramente también a todas las que van a escuchar este podcast, porque tienes un tema del cual creo que, incluso lo platicaba antes con ella, no creo que nos dé la hora, y mira que nos vamos a tardar 1 hora, pero no creo que nos dé el tiempo para hablar de lo que hoy nos vienes a platicar, así es que salud. Salud. Bueno, pues yo te preguntaba y te decía que yo tenía como esta percepción de que no eras de Tlaxcala y resulta que eres de Tlaxcala. Soy como hija adoptiva de Tlaxcala. Okay. Mis 4 abuelos son de Tlaxcala. Tengo 2 abuelos, una abuela y un abuelo de Nativitas. Mi papá también nació en Nativitas. Tengo un abuelo de Tlaxco y una abuela de Nanacamilpa. Entonces, pues mi papá nació aquí, mi mamá nació en Ciudad de México. Se conocieron aquí en Tlaxcala, pero su relación la hicieron y su familia la hicieron en Ciudad de México. Estuve allá hasta los 14 años porque además, bueno, nos tocó una época conflictiva en Ciudad de México. Salimos huyendo en realidad de la ciudad por un robo terrible y queríamos paz, precisamente. Y de verdad la encontramos en Tlaxcala. Claro. Porque fíjate que mi papá nos decía, ¿a dónde nos vamos? Mi papá como muy democrático, ¿no? ¿A dónde nos vamos? Porque mis hermanos, tengo una hermana mayor y un hermano mayor, sufrieron el robo terrible, ¿no? En casa. Entonces, pues por seguridad él dijo, ¿qué quieren hacer? ¿Nos vamos a otra colonia en Ciudad de México? ¿Nos vamos a Puebla o nos vamos a Tlaxcala? Y nosotros dijimos, no, vámonos a Tlaxcala porque irnos a otra parte de la ciudad es lo mismo. Nosotras veíamos a Puebla como una gran ciudad y decíamos, va a ser igual. Y la verdad es que nos gustaba mucho Tlaxcala. Conocíamos poco, pero de verdad ya no regresábamos. O sea, si hoy vamos a Ciudad de México, se nos es como muy ajeno y la verdad Tlaxcala es muy tranquila. Hemos vivido más de 30 años en Tlaxcala con mucho, tenemos familia, pero además como con mucha tranquilidad, que pareciera que no pasa nada en Tlaxcala, pero sí pasan cosas, ¿no? Pero la tranquilidad no la cambiamos por nada, ¿no? Sí, y bueno, pues mis raíces están acá, no tengo apellidos tlaxcaltecas, pero me hubiera encantado tener un apellido tlaxcalteca. Claro. Y bueno, tengo 2 apellidos de la fusión de estas culturas, pero me gusta mucho. O sea, mi familia, por ejemplo, mis abuelos que vivían aquí en Nativitas, aprendí mucho de ellos, ¿no? De esta parte de la familia, de esta parte de el cultivo, mis abuelos, mi abuelo era campesino, ¿no? Y entonces esa parte me gustó mucho, ¿no? Y yo creo que también de mi abuela aprendí a las plantas, hoy soy la señora de las plantas, ¿no? Y se me dan gracias a ella. Y bueno, de mis otros abuelos que se criaron más bien en la ciudad, pero bueno, nuestros orígenes están acá. Oye, ¿todos tus hermanos están aquí? Sí, yo tengo una hermana mayor, Patti, y ella vive aquí en Tlaxcala, y mi hermano también, él vive en Tizatlán, o sea, te digo, Tlaxcala nos acogió muy bonito, que no queremos salir de aquí. No, pues bienvenidos a donde creo que, pues como tú lo dices, la familia es la familia y los orígenes también llaman, ¿no? Y si los abuelos pues también ya eran parte de esta ciudad, pues seguramente también por eso fue un referente a decir, pues nos vamos a Tlaxcala, ¿no? Ahora, tú llegas cuando vas a estudiar la secundaria. La prepa, llego en la prepa, llego a los 14 años y llego a estudiar la preparatoria y también fíjate que en una escuela que a mí toda mi vida he estado en escuelas religiosas y llegando a Tlaxcala dijeron, bueno, pues para no perder la costumbre y fue una experiencia muy interesante. En Ciudad de México estuve con religiosas de una congregación que era dedicada a la educación y llegando a Tlaxcala también con los escolapios, pero con una educación totalmente distinta que a mí me gustó mucho porque mi papá ya me decía, aguanta tantito, no es rezar y rezar, ¿no? Porque allá sí era, y aquí era más de encuéntrate, de convivencia, mucho de integración de tu ser, y me gustó esa parte, ¿no? Oye, ¿y ahí en la prepa descubres tu vocación o ya tenías claro que querías ser trabajadora social? No, fíjate que yo quería ser psicóloga, pero en esa época no había psicología en Tlaxcala. Y bueno, por todo este trauma que vivimos, pues la verdad es que no queríamos salir. Entonces dije, lo más
parecido es trabajo social. Y fíjate que afortunadamente tuve una maestra, Ana Lucía Gaitán Quijano, que era mejor conocida como Tuti, una religiosa y también trabajadora social, que me enseñó a querer la carrera de trabajo social. Okay. Y me la enseñó a querer a partir de los derechos humanos. Ella fue la precursora de un centro de derechos humanos en la universidad que no cuajó mucho, y ahora es el Centro Fray Julián Garcés, el Centro de Derechos Humanos y Desarrollo Local. Ella fue mi maestra. Ya sé quién es. Ajá. Sí. Entonces Tuti me dijo, oye, te invito a participar en este proyecto de derechos humanos, y me interesó mucho, me gustó y dije, esto es lo que quiero hacer. Ella me enseñó, dijo... ¿Esto que estabas aprendiendo de ella era en la prepa? Ya fue en la universidad. Ah, ok. Ya habías elegido la carrera. Ya había elegido, exacto. Y ¿sabes qué? Que algo que me dijo Tuti muy interesante es, si no estás haciendo justicia social y si no estás promoviendo los derechos humanos, no estás haciendo trabajo social. Entonces dije, ok, entonces donde me pare para hacer trabajo social, tengo que buscar la justicia social y la promoción de derechos humanos. Y eso me cambió la vida. Y de repente también pensé, en cualquier ámbito que me encuentre, tengo que buscar eso. Pero también, ¿sabes qué me pasó en la universidad? Que yo dije, yo nunca voy a entrar a un cerezo y nunca voy a trabajar en salud, en un hospital. Exactamente. Y para poner en contexto, justo la semana pasada que nos encontramos y que le dije, quiero que grabemos ahora sí o sí un podcast, era en un proyecto que tiene que ver con un cerezo femenil, ¿no? Porque pues yo tenía una percepción acerca de... claro. Como de la población en los cerezos. Y ¿sabes? Una cosa que me impactaba mucho, que me sigue impactando, son los cerrojos de los cerezos. Ah, ok. Entonces el sonido, ¿no? El pasar filtros, el encierro, ¿no? De hecho yo tengo una cierta claustrofobia. Entonces el encierro era lo que me impactaba. Y lo mismo me sucedía en los hospitales. Entonces dije, no voy a hacer eso. Y la vida me llevó a dar clases. Para enseñar a las personas sobre derechos humanos y sobre la justicia social, aun cuando sea en un cerezo, o en una escuela, o en un hospital, o en cualquier otro lado. Bueno, y ahora, sí eliges tu carrera como trabajo social, pero ¿cómo empiezas a encontrar este camino, que es un poco también donde yo te he seguido en redes, en este trabajo de la sexualidad en las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo empiezas a encontrar este caminito para decir... ¿por qué te llama la atención estudiar esto de sexología? Pues mira, yo pensaba que lo había hecho a partir de mi tesis, porque para titularme de la licenciatura hice una investigación sobre la educación sexual en estudiantes universitarios. Pero haciendo una recopilación de mi historia personal, pues en realidad no me acerqué a la sexualidad desde ese momento. Lo hice antes, fíjate, desde la prohibición. Porque como yo estudié durante mucho tiempo en escuela particular con religiosas, pues entonces pareciera que es un tema que no se habla, pero es del que más te hablan, prohibiéndotelo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, haciendo una revisión yo dije, no, sí, es a partir de mi tesis, pero no, es cuando dije, ¿por qué me prohíben todo esto? ¿No? ¿Por qué pasa esto de las mujeres con la falda hacia abajo, de controlar como nuestros cuerpos? ¿No? Y me sucedió algo muy interesante porque mi papá compraba una revista para hombres, ¿no? Así se llamaba H de hombres. Y él pensaba que las guardaba muy bien, ¿no? Pero no las guardaba tan bien que yo las leía. Porque déjame decirte que en esa época, o sea, finales de los 70s, principios de los 80s, que yo era niña, me gustaba mucho leer porque mi papá leía mucho, ¿no? Mi papá leía muchas revistas. No, mi papá llegó hasta la secundaria. Y pero leía mucho. Entonces yo veía el hábito en él y lo asumí. Entonces leía esas revistas que, aunque no lo creas, escribían artículos expertos en sexología, ¿no? Que yo en ese momento, por supuesto, que ni sabía que iban a ser mis maestros, pero escribían y me parecía algo muy interesante. Entonces yo empecé a observar la sexualidad
desde ese punto de la prohibición. Y después recuerdo que mi papá le regaló a mi mamá una enciclopedia, que era la enciclopedia Salvat de la pareja. Y era una enciclopedia tan bonita porque hablaba acerca del amor, hablaba del filtreo, hablaba de la vida sexual, hablaba de la reproducción y traía unas imágenes muy bonitas. Que recuerdo que cuando yo empecé a estudiar sexología, mi mamá la sacó otra vez del closet. Yo ya la había leído, pero la sacó del closet y la puso y me dijo, mira, creo que esto te puede servir. Y dije, claro, esa yo ya la tenía ahí en mi bibliografía. Entonces yo creo que mi formación sexual fue a partir de todo esto de la prohibición, aunque las religiosas en mi escuela sí me hablaron de sexualidad, muy poco, pero sí lo hablaron. Y también a partir ya, pues con un punto de vista desde la profesionalización. Y a partir de que hago mi tesis, me meto al mundo de la sexualidad y me gustó. Y encuentro una asociación civil aquí en Tlaxcala que se llama MECFAM, que es una institución, una asociación a nivel internacional. Y MECFAM se dedica a la promoción de la salud sexual y reproductiva. Y el director en ese momento en Tlaxcala me invita a trabajar con él, ¿no? En el sentido de hagamos formación en sexualidad. Y yo ya empezaba, terminando mi tesis, empezaba a trabajar en la universidad y hacemos diplomados en sexualidad. Entonces ya me empiezo a profesionalizar. Claro. Y luego encuentro a Juan Luis Álvarez Gallú, que es como el padre de la sexología en México, y me meto a estudiar ahí. Pero ¿sabes qué? En realidad, en todo este proceso, lo prohibido, el placer prohibido, es lo que me llama la atención, como el por qué. Porque a las mujeres nos dicen sobre la falda, sobre date a cuidar, pues sí a cuidarte, pero también date a respetar. O sea, como todos estos mandatos a mí me hacían mucho ruido. Y siempre preguntaba por qué, ¿no? Y eso me llevó a cuestionarme, a preguntar, a buscar información. Y sí lo obtuve. Afortunadamente sí lo obtuve. O sea, de verdad siento que soy una mujer que tengo muchos privilegios, principalmente el de la educación y la información. Y eso me llevó a meterme al estudio de la sexualidad. Y cuando estoy en el estudio de la sexualidad, bueno, a mí me voló la cabeza, ¿no? El encontrarme con mi cuerpo, encontrarme con un cuerpo sin la culpa, ¿no? Y a resignificarlo. Entonces, para mí el estudio de la sexualidad marcó mi vida. Y yo estaba muy chiquita, yo tenía 25 años cuando empecé el estudio de la sexualidad. Wow. Y digo chiquita porque, bueno, pues hay personas que como mucho más adelante es cuando hacen este reencuentro con su cuerpo. Actualmente que ya hay más información. O tristemente hay muchas que ni siquiera que ni siquiera tienen este encuentro con su cuerpo, ¿no? Exacto. Ni esta aceptación de decir, esto soy, esto tengo y lo quiero, ¿no? Generalmente no lo queremos, ¿no? O lo rechazamos o no nos gusta, y entonces, ¿no? ¿sabes qué? Que eso lo hice pensando en que a mí me gustó, me funcionó, me hizo libre. Y yo quiero que todas las mujeres sean libres. A ver, Ale, yo partiendo de lo que tú estás diciendo, ¿qué encontraste? O sea, ¿cómo encontraste a esta Ale? ¿Qué encontraste en tu cuerpo? ¿O mira, cómo lo encontraste? Encontré las preguntas que me hacía de chica, porque yo en la infancia identifiqué lo que era el autoerotismo, identifiqué esto que te decía de la pornografía en estas revistas, pero también información de sexualidad. Entonces, eso que yo vi en los libros lo encontré en mi cuerpo, ¿no? O sea, tengo un cuerpo sexuado, tengo un cuerpo que responde a los estímulos, tengo una fisiología, ¿no? Como hacia la reproducción, pero algo importante es que entendí que el placer estaba presente en mi vida, ¿no? Y claro, sí me cuestioné mucho porque traía como estos preceptos religiosos, pero estos preceptos también teóricos de liberación. Y entonces eso fue lo que encontré. Encontré este cuerpo que responde, ¿no? Y no solamente como a esta parte que podamos decir como muy trivial de, encontré el placer. O sea, encontré el bienestar. ¿No? Y fíjate que, por ejemplo, ahora revisando teóricamente, la palabra placer
para los griegos tiene que ver con una total tranquilidad. Es decir, que nada te perturba. Todos creemos que el placer es wow, hasta aquí, arriba, ¿no? Fuegos artificiales, ¿no? El placer es todo aquello que no me causa ninguna angustia. Entonces, eso creo que fue lo que encontré, ¿no? En este cuerpo que si lo toco y le está doliendo y lo sobo, me da tranquilidad. Encontré este cuerpo que si respira de una forma al que le prohibieron o le modificaron respirar, se controla, se autorregula, ¿no? Encontré el descanso que también es reparador y placentero, encontré que comer es rico y placentero, ¿no? Encontré que escuchar también es rico y placentero, y el contacto, por supuesto, con los otros. Oye, pero a ver, Ale, como yo te dije, pues yo quiero aprender y quiero que también las que nos van a escuchar aprendan, ¿no? Y entonces en esta parte en donde tú dices, me encontré con sí este cuerpo, pero para todas las que de alguna manera de pronto no lo encontramos, o sea, no tenemos como esta información, ¿qué es lo que nos llega mal informado? ¿O qué es lo que no nos llega? Porque yo digo, de pronto, yo puedo estar confundida y a lo mejor para mí el placer es una cosa y a lo mejor para ti es otra cosa y a lo mejor para otra es algo prohibido y a lo mejor, Jesús, no hablemos de eso, por favor, porque ¿cómo vas a hablar del placer? Entonces, ¿qué sí nos tiene, o cómo nos llega esta información? Sí. ¿En qué momento se rompe esta información o no es la información que teníamos que recibir o por qué la recibimos a medias? Yo creo que recibimos mensajes encontrados. Ese es el gran problema. Porque por un lado, escuchamos mucho sobre la sexualidad. En la broma, en el chiste, en el doble sentido, ¿no? En el guácala, pero qué rico, en el te va a doler, pero te va a gustar. En ese discurso que tiene un velo enfrente, que te dice que atrás de ese velo va a haber algo súper guau, pero que no necesariamente te lo voy a develar, ¿no? Entonces hay mucho esta idea del mito, del tabú, te decía, del doble sentido y del miedo al placer. Y por otro lado nos llegan todos estos mandatos del deber ser de las mujeres. Entonces a mí me parece que eso es lo que hay que encontrar, ¿no? Como quitar lo que es real y verdad y lo que es todo un mecanismo de verdad sí pensado y construido para el control del cuerpo de las mujeres y en especial de su placer. Por ejemplo, esta parte de la virginidad, esta parte del himen, esta parte de, ay, date a desear, ¿no? Eso es lo que nos llega, pero además nos llega no aquí a lo intelectual, nos llega a lo emocional y al valor personal. Entonces, por supuesto, ¿quién quisiera ser tratada con menos valía por haber sido tocada, por ejemplo? Entonces, por eso no lo hablo. O quién quiere quién quiere tener placer, ¿no? Cuando te dicen, es que los hombres solamente te utilizan para eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que destrabaría para que logres como trascender hacia este encuentro contigo, es eliminar una cultura mortificante y una cultura culpígena de este cuerpo que tenemos. Me encanta esa palabra. ¿Culpígena? Sí. Esta que a cada rato nos pone, ¿no?, la culpa. Fíjate que con uno de mis maestros, Juan Carlos Hernández Meijueiro, aprendí que nuestra cultura en Occidente tiene dos cuestiones interesantes, ¿no? Nos educan al dolor, por eso esta cultura mortificante. Nos educan al dolor y por lo tanto también nos educan a evitar el placer. Entonces, si te das cuenta, son dos ideas encontradas, totalmente diferentes, sí, ¿no? Es como cuando el niño se cae y le dicen, los niños no lloran, ¿no? Es aguántate, ¿no? Es vivir en el dolor, ¿no? O
esta parte cuando yo digo, ves una fotografía en Facebook de tu amiga que está en la playa con los piecitos así moviéndolos, con un coco ahí al lado, ¿no? Y le escribimos ahí en el Face, ¿cómo sufres, amiga? ¿Te das cuenta? Está teniendo placer, pero nosotras desde esta cultura lo que hacemos es exaltar el dolor. Claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, estas dos ideas encontradas entre el dolor y el placer, el dolor como un valor y el placer como un antivalor, nos tiene viviendo con culpa. ¿No? Entonces, para destrabarlo, hay que encontrar que el placer es un derecho, ¿no? Y el placer está en nuestro cuerpo, empezando desde aquí, ¿no? Desde cómo lo resignificamos. Esto que tú decías, bueno, ¿cómo vivo la sexualidad sin culpa? Pues primero hay que quitarnos el cochambre, tantito, ¿no? Hay que quitarnos todos estos mandatos y reencontrarnos, o sea, llegar hacia ti, hacia el cuerpo, con todos tus sentidos, te decía, con estos nuevos sistemas de creencias que hayas incluido en tu vida sobre poniendo el placer como principio. Y porque además yo creo, y he aprendido en esta parte de la historia de vivir la sexualidad, es el principio de la vida es la diversidad. Y el principio y objetivo del ser humano es el bienestar, incluido el placer. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, mi maestro ponía este ejemplo. Si hay un perrito que está en el piso, pero ve un tapete, ¿qué va a preferir, el piso o el tapete? Pues el tapete. Sí. Pero dice, pero si ve el tapete y ve el sillón, pues va a preferir el sillón, está más mollidito, ¿no? Sí. Y si ve entre el colchón, el sillón y ve tu cama, pues va a preferir la cama. Ahora, si esa parte instintiva del animal busca su placer, su comodidad, su bienestar, pues con mucho más razón los seres humanos, que tenemos todo un proceso más bien cognitivo. Pero ¿por qué no vivimos ese placer? Porque esta cultura, es decir, la parte que no tienen tanto los animales, pero sí los humanos, esta cultura restrictiva del placer nos hace vivirnos con dolor. Eso es lo que encontré en la sexualidad. Que si yo vivo mi sexualidad con culpa y con dolor, hace rato decíamos del miedo también, porque las mujeres todo el tiempo vivimos con miedo, ¿te das cuenta? Y me va a doler, ¿te acuerdas? O sea, la primera vez va a doler, la primera menstruación va a doler, el primer desamor va a doler, ponerte la copa o el tampón va a doler. O sea, todo el tiempo, nuestras primeras veces y a veces se va al resto de la vida, es el dolor. Las mujeres vivimos con un dolor introyectado ya como de por vida. He escuchado a muchas mujeres decir, ay, ojalá que no nazca una niña porque va a venir a sufrir. Sí, por nuestra cultura. Ay, ¿no? Sí. Así es. Desde ahí estamos decretando todo esto. Exacto. Y entonces imagínate, si en general le hemos dicho, ya le hemos decretado que va a sufrir, pues en la parte de la sexualidad, pues así le va a ir también, ¿no? Y además nos mantienen en ignorancia sobre nuestro cuerpo. No te veas, no te toques, no te explores. Y le damos como este derecho, le delegamos este derecho a los otros, en especial a las parejas, ¿no? A conocer nuestro cuerpo y a dirigir nuestro placer, ¿no? Ok. Pues o sea, nos mandan con una venda en los ojos. Sí. ¿No? Oye, Ale, y con toda esta preparación que tú tienes y toda esta experiencia que te has topado, porque también con todos estos grupos y asociaciones de las que formas parte, ¿cómo es el proceso que has visto tú en las mujeres? Que de pronto tienen toda esta información y que de pronto dicen, no, espérate, no hables de eso porque aquí está mi hija, ¿no? O mejor platícamelo a mí solita, ¿no? Sí. O sea, ¿qué te encuentras? ¿Sabes qué me he encontrado? Mucha emoción y necesidad por conocer, pero mucho límite y restricción.
Ok. Terminando la maestría en sexología, pasaron 1 o 2 años y pues por supuesto a donde yo iba, yo me dediqué a dar muchas pláticas, conferencias por todos lados, a escribir en revistas, etcétera. Y se me acercaban muchas mujeres y me decían, qué bonito habla de la sexualidad, así me hubiera gustado que me hablaran en otro momento. Y encontré muchas mujeres con pareja, casadas o unidas, viviendo una sexualidad y un erotismo muy pobre. Y sabes también que muy doloroso, no solamente físicamente, sino también doloroso en donde ya no hay esta emoción de lo que es de la expectativa de tener una pareja o un matrimonio. Entonces, mujeres tristes viviendo un erotismo, o más bien no viviendo el erotismo, sí, ¿no? Exacto. Y fíjate que entonces yo pensé, tengo que hacer algo por las mujeres. O sea, es cuando yo dije, voy a dirigir toda mi acción o la mayor parte de mi acción hacia las mujeres. Eso que te decía, o sea, si yo viví bien bonito mi formación y mi deconstrucción, yo quería que todas las mujeres lo hicieran. Sí, Y entonces pensé, voy a dedicarlo a eso. Y me llegaron entonces en las conferencias, en la consulta, o bueno, mis amigas me presentaban a Alejandra, la sexóloga, y entonces todas se formaban, ¿no? Y yo decía, pero los sábados y domingos no trabajo. Pero es mucha necesidad. O sea, hay mucha necesidad de e interés de conocer nuestros cuerpos, nuestros procesos y de tener esta expectativa de el placer y no un placer que pensamos como el que nos ha vendido la televisión o el cine las películas, o la pornografía, sino un erotismo de decir, este cuerpo tenga la estría o tenga la lonja o tenga la cicatriz, este cuerpo también quiere sentir porque tiene todas estas capacidades y potencialidades. Pero además, con esta idea del amor romántico, pues ellas lo vivían mal, porque por ejemplo me pasaba que decían, es que después de tener a mis hijos ya no me toca mi pareja, es que durante el embarazo nunca me tocó también y yo tenía una necesidad específica, ni siquiera de un superorgasmo, de un abrazo. De decir, este cuerpo, aunque esté con esta formación distinta, con esta complexión con estos distinta, 10 kilos de más, o hinchada, lo que sea, siente y tiene necesidad porque hay un proceso hormonal, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, con mucha necesidad observé, ¿no? Y por supuesto, con muchos deber ser, ¿no? Las mujeres embarazadas no deben de tener relaciones sexuales. Las mujeres, las buenas madres no deben hacer esas cosas, ¿no? O sea, con muchos deber ser y restricciones. Pues otra vez, si te das cuenta, ideas encontradas. Sí, claro. Entonces, así con un boom de querer tener información y con mucha aceptación. En toda mi vida profesional, quienes más acuden a mis pláticas son mujeres. Pero además, fíjate, con algo muy interesante. Quiero conocer la sexualidad para mí, sí, para mi placer, pero para mi pareja, pero para educar a mis hijas. Entonces, si te das cuenta, mucho de esta necesidad que las mujeres hacemos como la búsqueda de la información, no solamente es un saber egoísta para nosotras, de, ay, con esto voy a tener superorgasmos. No, quieren acompañar a sus parejas que a lo mejor solamente aprendieron a tener una vida erótica con una sola forma de un encuentro sexual. ¿No? Ellas quieren el beso, el abrazo, la caricia, el agarrarse el oído, ¿no? Hacer montar todo el espectáculo y no solamente un acto físico, ¿no? Entonces, porque se dan cuenta que el placer da vida también. Ellas mismas decían, y yo recuerdo mucho las abuelitas que te decían cuando estabas medio enojada, que te decían, ay, mijita, ya cásate, ¿no? Y yo digo, en el fondo te decían, pues que alguien te abrace, que tengas una buena expectativa, claro. que sonrías, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que te da el placer, te da vida. Entonces, pues que me encontré con muchas mujeres marchitas. O sea, como viviendo... Mortificadas, como decía. Mortificadas. Y fíjate, la palabra mortificado quiere decir fijado al dolor, fijado a la muerte. Así nos vivimos durante muchos siglos las mujeres con respecto a nuestra sexualidad.
Por eso yo dije, no, o sea, si yo lo viví muy acompañada, ¿no? Y sí, como con mucha libertad, yo quiero que muchas mujeres esto lo hagan. Y por eso es que me propuse hacer talleres sobre mujeres. Ok. ¿No? ¿Te acuerdas que te platiqué que con 3 temas importantes? Claro. Con el cuerpo y con el placer. Con el cuerpo y su funcionamiento, que tiene que ver con la menstruación y con la reproducción o la concepción. Y con el cuerpo sería, Ale, como esta parte de mirarnos y reconocernos. Con un cuerpo integral. Porque también esta cultura nos ha enseñado que nuestro cuerpo son 2 entes diferentes. El cuerpo físico, con todas sus necesidades y fisiología, y el alma, ¿no? Entonces, en la cultura que vivimos, el judeocristianismo nos enseña a que son entes diferentes, que el cuerpo solamente es un vehículo para trabajar el alma, y entonces que nuestra alma consiga, ¿no?, el reino de los cielos. Y eso nos hace vivirnos escindidos y separados. Entonces, para mí, una de las como cosas que destraban esto es decir, mi cuerpo es mi mente, mis emociones y mis sensaciones. Okay. Entonces, vivir el cuerpo es toda esta integralidad, ¿no? Sí, ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me dice mi cuerpo? Pero insisto, eso no nos lo enseñan, ¿no? No, o sea, porque las emociones, digo, ni digas que te sientes mal, ¿no? O sea, porque ¿cómo te vas a sentir mal, no? Y sí nos enseñan emociones, pero solamente nos enseñan a decir, unas son buenas y unas son malas, y eso es lo peor que podemos hacer, porque entonces decimos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de pequeña, mi mamá siempre me regañaba porque en las fotos de la escuela yo siempre salía enojada. Y me decía, ¿por qué no te peinaste, hija? ¿Y por qué saliste enojada? Y yo le decía, porque el fotógrafo me hablaba como niña, como estúpida. Y, o sea, a mí que no me hablé así, ay, ven, una sonrisita. O tengo una foto con Santa Claus y me estaba haciendo cosquilla y decía, ¿pero por qué me toca? ¿No? Entonces, esa parte de pensar que los niños y las niñas no pensamos y nos minimizan. Ay, fue una cosquillita. O que pasan y te pegan así en la cabeza. Ay, fue un toquecito, ¿no? Nos alejan de nuestras emociones, a no creer en nuestras emociones. ¿No? Es como, los adultos pueden hacer cosas sobre tus cuerpos, aunque tú no quieras, aunque te moleste. Entonces nos enseñan a que hay emociones buenas y malas, y a que algunas las tienes que como anestesiar, ¿no? Y me molestaba mucho, te decía, cuando era niña, que me decían, las niñas bonitas no se enojan. Y yo decía, pues no quiero ser bonita, porque yo sí me enojo. Me enoja ese trato que me hagan. Por eso me decía mi mamá, pero es que sales fea en las fotos, que no me importa. O sea, era lo que yo sentía en ese momento, como demostrar al otro que sí, esta gama de emociones, claro, no lo sabía como con esta certeza que tengo hoy, pero sí a escuchar mi cuerpo. Claro. Y si te das cuenta, a los niños y a las niñas no les enseñamos a escuchar su cuerpo. Sino, párate bien, ¿no? Siéntate bien, ¿no? Cállate, no te muevas, ¿no? Y claro, no grites, no hables. Y todo es silencio en esta cultura. Entonces, esa parte la aprendí conociendo mi cuerpo, haciéndole caso a mi cuerpo, a que sí me duele, a que sí está alegre, a que necesita comida, a que necesita espacio, ¿no? Eso es lo importante, que hacia dónde va nuestra formación cuando hablamos del cuerpo, a escuchar el cuerpo. Pero como estamos en el afuera, ¿no? En el deber ser es, bueno, pues me pongo la faja para que no se me vea la panza, ¿no? Y hasta luego lo decimos de broma, ay, nos vamos a tomar una foto, mete la panza, o nos pónganse de lado. O sea, mete la panza, pues ahí está la panza, ¿no? ¿No? Entonces nos enseñan a eso, a cubrir el cuerpo, no hacerle caso, pero a no hacerle caso también a las emociones ni a las sensaciones. Esto que no sé si te ha pasado es que como que siento que esta persona nomás no.
O siento que esta persona, bueno, parece que nos conocemos de años. Sí, sí, sí. Esa parte también es importante reconocerla. Uh-huh. Y por ejemplo, a los varones es muy complejo que ellos utilicen esa parte. Ok. Porque les enseñan a ellos al dolor, a ellos les enseñan a la fuerza, a no sentir, ¿no? A no demostrar, A no demostrar. Y bueno, pues luego por eso tenemos hombres con problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces es eso es regresar al cuerpo, eso es identificar el cuerpo. Y una vez que tú de alguna manera platicas con ellas, con estos grupos de mujeres, ¿cómo llegas al tema del placer? Que es un tema que yo insisto, sigue siendo como toda esta parte de no tenemos el derecho a sentirlo, ¿no? De no tenemos el derecho a disfrutarlo, de vivir mortificada. Sí. Le llego de ladito, porque si durante mucho tiempo nos dijeron que si hablamos de nuestros deseos sexuales o de nuestro placer, nuestra reputación cae. Ok. ¿No? Entonces, no puedo llegar directamente a hablar así, que deberíamos. Claro. ¿No? Deberíamos hablarlo directo. ¿No? Pero llego de ladito para hablar de que hay muchos otros placeres. Okay. ¿No? Esto que te decía, el placer de comer, el placer de dormir, el placer de hacer lo que tú quieras. Y eso implica en el estar ser. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y tú qué quieres? ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, muchas mujeres adultas mayores les dices, ¿y tú qué quieres? Y ellas contestan, lo que tú quieras. Un poco en el sentido de, no me enseñaron a decidir y no reconozco qué necesito. ¿Qué necesito? ¿No? Sí. Y cuando lo dicen, lo viven con culpa, porque no les enseñaron a que es un derecho. ¿No? Sí, sí, sí. Si tú te das cuenta, a un niño o una niña pequeñita, ella sí sabe lo que quiere y lo pide y lo exige, ¿no? El juguete, el dulce, la cobijita, todo lo pide porque sabe que va a ser para, o percibe que es para su placer. Pero hay todo un sistema educativo, formal e informal, que nos controla y nos dice no, porque para ser políticamente correcta debes de evitar este tipo de cosas, ¿no? Y porque además, pues imagínate que era la educación con dolor, ¿no? Esto de la letra con sangre entra, ¿no? Esto de tienes que ser políticamente correcto, pues nos va alejando de nuestro querer ser y nos va moldeando hacia un deber ser, ¿no? Entonces le llego de ladito y de, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Sabes? Tan simple, ¿no? Tan simple. Un ejemplo tan bonito que me parece que resignifica mucho a las mujeres y principalmente adultas y adultas mayores es, ¿qué soñabas de pequeña? Wow. ¿Qué soñabas? ¿Qué querías ser? ¿No? Que tal vez no lo logró por toda esta deconstrucción sociocultural que nos hacen, pero de pequeña son los sueños como más genuinos. Pues quería ser bailarina, quería ser maestra, quería ser, ¿no? Y entonces es ahí donde comienzas. ¿Y cómo te sentías soñando? ¿Cómo estaba tu cuerpo cuando soñabas eso? Y mucha gente te platica, me sentía como volando, o me sentía como muy fuerte, y ahí es cuando te vas dando cuenta, ¿no? Que el placer, hasta de soñar, ¿no? Es un derecho, y que no daña. Sí, además, claro. Eso también nos han dicho mucho, que el placer daña, ¿no? Y también nos metieron mucho la idea de que el placer se puede desbordar hasta hacerte como adicta al placer, como incontrolable el placer, ¿no? ¿Qué tal si se me desborda el placer? Y eso es, hay un miedo. Me podré volver loca al placer, ¿no? Entonces, muchas veces por eso nos controlamos, porque creemos que el placer se nos va a desbordar, y no es cierto. O sea, por ejemplo, si a ti te gusta mucho el chocolate, tú dices, bueno, voy a comer uno, bueno, otro. Bueno, un tercero. Pero también tu cuerpo te dice, ya toma agüita, ¿no? Sí. Ya vete a dormir, ya trabaja. Es decir, tu cuerpo también te regula a decir hasta aquí. Si es tan sabio. ¿No? Claro, sí, pero hay que saber escucharlo. Claro. Cuando ya te dices otro. Te decía, en el curso que daba mi maestro, tenía una explicación muy interesante con respecto a esto.
que decía que los griegos pensaban que esto, lo que el cristianismo piensa de los 7 pecados capitales, ellos pensaban que eran diosas y dioses. Por ejemplo, la diosa Pereza se apropió de mi cuerpo. ¿Qué quiere Pereza? Pues que descanses. Pues descansa. Para que entonces entre en ti la diosa Pereza, descanse, y después la diosa Pereza se vaya a agarrar otro cuerpo, y a lo mejor a ti entonces te va a llegar, ¿no?, la diosa Lujuria. ¿Y qué quiere Lujuria? Pues placer. Pues dale placer, ¿no? Que se sacie placer, va a salir de tu cuerpo, se va a apoderar de otro y va a llegar otra emoción. Entonces, esa explicación me parece muy bonita, que te ayuda a decir, pues hay que saciar la necesidad. Se sacia la necesidad y viene otra. Y viene otra, y viene otra. Y así no me fijo en una sola, ¿no? Y eso hace que sea como muy productivo y no te claves en la idea otra vez del dolor. Sí, ¿no? sí. Pero en esta cultura occidental nos dicen, no, cuidado con los placeres. ¿no? Cuidado con los placeres porque se pueden desbordar, ¿no? Y yo digo, hay gente que le gusta dormir, pero después de dormir y de su descanso, pues se quiere bañar y quiere salir a caminar, ¿no? Hay veces, no sé si te pasa, que dices, ay, ya, como el colchón ya no. Sí, ya. Ya me aventó mi cama porque ya quiere moverse mi cuerpo, sí, ¿no? Sí. Entonces, por ahí le entro a identificar cómo está tu cuerpo, qué quiere tu cuerpo y cómo lo complaces a tu cuerpo, sin culpa. ¿no? Y después hablar de que este cuerpo también es un cuerpo sexuado y que este cuerpo sexuado tiene una función. ¿Sabes cuándo es como tan impactante el momento del placer? Hablarles de placer cuando les hablamos del clítoris. Que el clítoris es un órgano sexual que solamente las mujeres lo tenemos y que además es el único órgano sexual que su único objetivo es el placer. Es cuando dicen, wow, porque la boca te sirve para muchas cosas, los oídos, las manos, la misma piel, ¿no? Pero tener un órgano exclusivo para el placer, te vuela la cabeza porque dices, pues, ¿dónde está el manual? Para utilizarlo bien, claro, ¿no? Sí, porque entonces, pero si te das cuenta, nos lo han ocultado. Y bueno, hasta en otras culturas es tanto el conocimiento de el poder del clítoris que lo cortan y te cosen. ¿no? Y yo recuerdo que una sexóloga, Anabel Ochoa, decía, en otros países lo cortan porque saben de su poder. En este país no es necesario cortárnoslo físicamente porque nos lo cortan aquí. Que está peor. Está peor, tener un órgano funcional, pero que no lo tocas porque aquí ya te metieron la idea de que es malo. Entonces, cuando hablas fisiológicamente del clítoris, hablas acerca de todas estas potencialidades que tiene, hablas de que no es necesario que tengas una pareja o un hombre o alguien más que te ayude a experimentar el placer con él, es cuando las mujeres dicen, ok. Porque, ¿sabes qué? Lo puedo... no me lo dijeron antes. Exacto, porque lo puedo conocer en la intimidad de mi baño, de mi cuarto, ¿no? Sin que alguien sepa mi placer. Claro. ¿no? Porque también el placer es algo muy íntimo, muy personal, ¿no? En sexología decimos, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Y pues yo lo puedo trabajar desde, limpiando aquí, ¿no? Esta parte de todo mi sistema de creencias, encontrándome con mi cuerpo y regulándolo, ¿no? Yo también creo que no habrá una mujer que soporte 3 días estarse tocando el clítoris, como para que se le desborde. Porque el clítoris también te dice, ya, tantito, déjame descansar. ¿no? Sí. Ya me arde, ya me duele, ya me inflamé, ya, ¿no? Sí. Entonces, si viste el proceso como muy acompañado. Claro. Los seres humanos tenemos un cuerpo sexuado, ¿no? Y recibe placer. Y ese es el objetivo de la vida. Tener el bienestar, el placer, esto que decíamos, que dicen los griegos, la total tranquilidad. No vivir todo el tiempo en la zozobra, ¿no?
¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea de ¿Cómo, platicarlo? a ver, ¿Sí? a mí me gustaría preguntarte, tengo aquí varias cosas que he ido anotando y que de pronto no sé qué preguntar primero, pero las palabras pesan mucho, ¿no? Sí. Y pesan mucho desde ahorita que cuando decías el clítoris, yo decía, híjole, ¿cuántas veces lo hemos dicho con tanta naturalidad, sin pena, sin que digas, ay, no puedo decir esa palabra, ¿no? O sea, son muchas palabras las que están prohibidas en Sí. esto del placer, muchas. ¿Es fácil para ti empezarlas a familiarizar a Sí. ellas? Sí, porque sabes también que otra cosa aprendí con mi maestro, que las palabras generan realidades, Ok. ¿no? Entonces hay que entender las palabras. Por ejemplo, simplemente la palabra sexo, que durante muchos años el hablar de sexo era dirigirlo a coito, encuentro sexual, erotismo. Ujú, ujú. Pero la palabra sexo en su origen latín quiere decir sectum, es decir, quiere decir corte. Entonces, corte quiere decir que hay un ser que puede estar dividido de dos formas o puede tener dos formas, lo hembra y lo macho, ¿no? Ujú. Entonces, cuando digo esto, la persona resignifica la palabra sexo y ya no se va al referente de lo malo, lo sucio, lo perverso, lo enfermo, ¿no? Ujú, ujú. Sino se va pues sí, tenemos un cuerpo Ujú. sexuado que tiene dos formas o múltiples formas, ¿no? Claro. Porque si volteamos a vernos, pues por ejemplo aquí que somos un grupo de mujeres, todas somos mujeres, todas podríamos tener la mayor parte de las coincidencias del cuerpo, pero una tiene los ojos más grandes, pero una tiene los senos más chicos, pero una tiene las piernas diferentes, no sé. Ujú, Por eso decía, la sexualidad su principio es la diversidad ujú, y empieza desde lo biológico, ¿no? ujú, Entonces, cuando comienzas a decir, esta es la palabra y este es el significado, te ayuda a resignificarlo y a decir, sí es cierto. Entonces, si eso es lo que quiere decir, todo lo demás lo puedo ir a la medida de cada quien, irlo ujú, desechando o deconstruyendo. ujú, ujú. Hay otra palabra, ¿no? Que teníamos como con mucho miedo, la palabra perverso, ¿no? Ujú, Si tú dices, es una persona perversa, lo primero que se nos viene a la mente es una persona mala. ujú. Y perverso quiere decir tener otra versión de la vida. Mm. Entonces, bueno, a mí sí me gusta que me digan que soy bien perversa, porque puedo tener muchas versiones de la vida, Claro. porque la vivo desde donde estoy parada. Por eso Ujú. te decía, a lo mejor desde mis privilegios, a lo mejor desde mi educación, a lo mejor desde Bueno, mis incluso, experiencias. incluso aquí cabe lo que te decía en un principio cuando tú decías que en alguna de las preguntas que te hacíamos que cuán habían sido tus logros más importantes y tú pones aquí como respuesta sobrevivir y vivir congruencia y felicidad con y desde mis diferencias en mi contexto y tiempo, Así es. ¿no? Porque yo durante mucho tiempo y actualmente, por mis condiciones de vida, me vivo de manera distinta, como un ser distinto. Te Ujú, decía, bueno, yo soy zurda. Y bueno, pues en la escuela, por ejemplo, con las religiosas decían, es que somos diestros, ujú. ¿no? Porque los otros son siniestros. Ay, Y qué- claro, desde el judeocristianismo, ser siniestro es Sí, ser malo. sí, sí. Entonces yo me sentía rara porque me decían, yo no Ujú. soy, o sea, yo me apellido bueno, yo soy bueno, pero me decían, eres siniestra, como Ujú, alguien desubicado ujú. y quien es diferente también se vive como si estuviera en la enfermedad. Ok. Y quien se vive en la enfermedad también vive una forma de destierro, de segregación, de exclusión y de discriminación. Y durante mucho tiempo me viví así, por ser zurda, por la forma en cómo hablo, ¿no? O sea, tengo la lengua un poco corta, entonces hablo distinto, porque habité un cuerpo gordo, porque pensaba diferente, porque cuestionaba, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, eso es un gran logro, ¿no? O sea, Claro, estar aquí diciéndote que vivo feliz pese a todas esas diferencias claro. en donde no encajaba en muchas realidades, Sí, sí, ¿no? sí. Y que uno pensaría
justamente con este contexto que tú nos dices, que llegar a entender como todo este proceso de la sexualidad, no solamente aprenderlo para ti, sino ahora compartirlo, que esa es la gran tarea que tienes ahora. Y digo de compartirlo porque yo creo que sí habemos muchas mujeres que necesitamos esta información, que necesitamos desaprender lo que aprendimos en nuestra infancia, lo que nos enseñaron con nuestra, desde, vaya, sería otro tema en que nos llevaríamos otra hora, el hablar de nuestra menstruación, ¿no? De cómo la vivimos y cómo pasamos este proceso de saber que estábamos en esa etapa, ¿no? Sin siquiera poder entender nada, ¿no? Entonces, el tú ahora compartir toda esta información me parece que, insisto, es algo muy valioso porque sí creo que habemos muchas mujeres con esta necesidad de aprender y de seguir diciendo en dónde estoy o qué soy o por qué soy lo que soy, no partiendo desde mi sexualidad, ¿no? Porque tú lo decías, efectivamente, ahora hay mucha diversidad y también eso es entenderlo y aprenderlo, ¿no? Y caminar con este conocimiento de que no vivamos mortificadas, de que no vivamos como en una parte de culpa, ¿no? Que era otra palabra que también tú ocupabas. Y a mí me gustaría, digo, como te dije desde un principio, no nos iba a dar tiempo porque estamos casi en la recta final de la hora, pero sí me gustaría preguntarte, en esta experiencia que tú has tenido con tantas mujeres, con los talleres, ¿qué es lo que más te ha gustado ver una vez que impartes este tipo de talleres y que te encuentras con todas estas historias que seguramente hay infinidad, ¿no? Pero esta parte bonita en la que te encuentras al final. ¿Sabes qué me ha encantado? En cuando comparto con mujeres, bueno, he compartido con grupos muy diversos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ver la cara de las personas y me ayuda mucho como a leer los cuerpos. O sea, una sonrisa. O sea, que la gente te vaya siguiendo así. De lo que voy diciendo, que las personas te digan, claro. me está entendiendo. Afirmando, ¿no? Ajá, afirmando o cambiar sus caritas. Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a dar clases y conferencias, llegué a una comunidad y yo les decía, voy a empezar por el concepto sexo. Sexo, ya estoy hablando de esto, y yo, por ejemplo, decía algo que me parece crucial. El sexo del bebé lo determina en su mayoría el macho, los hombres. Y digo, ¿cómo este hecho biológico que lo aprendimos en la primaria ha causado tantas violencias en las mujeres y en las familias, en donde les dicen, tú que no sabes dar machos, tú nomás puras viejas? Sí. Y las han golpeado y las han hecho a que aborten o las han hecho a que tengan un bebé tras otro para llegar con el niño, con el varón. Sí. Entonces yo platicaba eso porque casi siempre trabajo la parte biológica con la parte psicológica y la sociocultural. Entonces yo decía eso y una señora estaba así, ¿no? Tenía su rebozo, traía sus guaraches y se acercó después y me dijo, ¿me lo puede escribir? Eso que dijo, ¿me lo puede escribir? Porque este cabrón me está golpeando durante mucho tiempo. Quiero llevárselo para que vea que yo no soy la del problema. Ese tipo de detalles son los que me incitan a seguir difundiendo esta información, porque transforma vidas, ¿no? Y entonces, de verdad, a mí me abordan mucho. Yo tengo 28 años dando clases y entonces pues no me acuerdo de tantas generaciones que he dado y tantas alumnas, y me encuentro gente que me dice, usted me cambió la vida, sus clases, ¿no? Y no porque sea yo, sino por la información que comparto y cómo la comparto. Entonces, eso, el de ver una carita que dice, que asienta y dice sí es cierto, el de tener una retroalimentación de mujeres que me dicen voy a desaprender, el que alguien me diga, ay, el libro que recomendó ya lo leí o me lo puede prestar, ese tipo de cosas en donde despiertas a la mente la conciencia de los otros.
¿no? Yo me dirijo a todos, pero en especial quiero dirigirme a las mujeres, porque te decía, yo me liberé de muchas cosas, del prejuicio, principalmente con mi cuerpo. Y entonces cuando ellas me dicen, voy a terapia, y cuando me dicen, oye, es que ya platiqué con mi pareja, oye, es que yo ya le exijo que se ponga condón, es que yo ya le dije que yo decido sobre mi cuerpo, ese tipo de cosas son las que me hacen seguir para trabajar con ellas y las que me da la satisfacción de que ese era mi objetivo, esa era mi meta. Yo no sé si sea mi función en la vida, que me hayan puesto en esta vida para eso, pero creo que es la ganancia que tengo. ¿no? Bueno, pues sin duda, yo creo que Ale, sí, como te dije en un principio, dejamos abierta la invitación porque creo que hay muchos temas de los que nos puedes seguir enseñando, aprendiendo. Primero esta parte era también como conocerte y conocer tu formación. Si nos das oportunidad de poder volver a hacer a grabar otro podcast, y creo que con otro nos quedaríamos cortos. Me gustaría cerrar, nada más ir cerrando, porque no me gustaría que te vayas sin que respondan nuestras preguntas de nuestras cartas, pero bueno, como parte de esta información, justamente Ale, que también trabaja ya lo dijo, nunca pensé trabajar en un cerezo, y bueno, pues ahora está trabajando en un cerezo. Y hay un proyecto bien bonito, de hecho la portada de este mes justamente es resultado de un trabajo que tiene que ver con una sala de lectura, pero también con tu trabajo, hablando con las internas sobre cómo usar la copa menstrual, que también es otro tema que me gustaría también abordarlo y que de pronto no sabemos cómo hacerlo, pensamos que ya no es importante, y creo que hoy más que nunca es importante. Entonces, insisto, creo que hay muchos temas de los que podríamos hablar, Ale. Con todo gusto. Y pues si me permites, escoge 3 cartas de las que tú quieras de aquí, por favor, para que me las pases y te las pueda preguntar. Ok. Dice, de los eventos que están ocurriendo en el mundo, ¿hay alguno que te desilusiona? Ay, pues la violencia en general, ¿no? El que no sabemos como seres humanos responder a nuestras necesidades, sino con una forma de violencia, ¿no? Cuando estudié Educación para la Paz, me ayudó mucho a entender, uno, que la violencia es un acto deliberado, es decir, consciente, pensado, ¿no? A diferencia de la agresión. Entonces, Galtung, un especialista en violencia, decía, la misma energía que le imprimes a la violencia es la misma energía que le puedes imprimir a la paz. ¿Y por qué optamos por la violencia? Pues porque es un ejercicio de poder que nos coloca sobre otros, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa mucho, que las personas pensemos que el orden social tiene que ver con el poder y el abuso del poder más bien, ¿no? Claro. Porque la verdad viviríamos más chido. Sin violencia. O sin poder. La siguiente pregunta dice, si te obligaran a cambiar de país, ¿qué objetos te llevarías? Escoge 3. Ay, híjole, sí sería bien fuerte. No tengo problemas con el picante porque no me gusta. Pero yo creo que me llevaría algo que huela, que me recuerde a mi país y a mi familia. No sé si el perfume de mi mamá, no sé si el olor a pan, así como guardarlo en frasquitos. Olores. Me gustaría llevarme olores. Me gustaría llevarme también Y marihuana. No, no es cierto. Esa tal vez la puedo encontrar en otros lados. Claro. Pues por supuesto a la gente que quiero, ¿no? Llevarme a la gente que quiero en la medida de las posibilidades, o sea, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, ¿no? Y otra cosa, pues yo creo que, aunque también hay en muchos lados, pues tal vez un juguete sexual. Eso. El que ya esté acostumbrado, ya esté moldeado. Muy bien, ya también grabaremos un podcast de eso. Sí. Buenísimo ese. Bueno, y la última que me parece muy acertada con tu invitación es esta pregunta que dice, ¿nos cuesta no ser nosotras como mujeres? Sí, nos cuesta, porque sabes que tiene costos sociales, ¿no? El no ser una mujer como la que deseo ser, tiene costos sociales. Te platico algo rápido.
Cuando yo estudiaba sexología, mi mamá como que de repente le movía un poquito y entre sus amigas decía, se fue a estudiar algo de psicología. Pero después mi mamá entró en un proceso muy bonito de encuentro con lo que yo hacía y se dio cuenta que no era malo. Y después decía mi mamá, ay, enséñales tus cositas, hija, explícales, ¿no? Y mi mamá perdió amistades por eso, ¿no? Y entonces a mí me dolió mucho y yo le decía, ay, mami, o sea, tus amigas se fueron porque pues ya les hablamos abiertamente de eso. Y mi mamá muy sabia me dijo, se fueron porque no querían ver la realidad. Entonces tiene costo social, claro, apostar por ser quien eres y apostar por defender a otras que sean quienes sean, y tiene un costo social la libertad y el placer de las mujeres. Eso te iba a decir, tiene un costo, tiene un el costo placer social. ¡Wow! Sí. Híjole, Ale, pues la verdad es que de verdad encantada de que estés aquí con nosotras. Y para cerrar, a mí me gustaría justo que les dieras un mensaje a todas estas mujeres que de alguna manera están por ahí, de pronto tristes, desilusionadas. ¿Cuál era la palabra? Decimos mortificadas por la vida que les tocó. ¿Qué les dirías? Que se den la oportunidad de desaprender. Justo, por ejemplo, nuestra organización, nuestra colectiva se llama Cihuatlampa. Cihua quiere decir mujeres, Tlampa camino, okay. El camino a las mujeres. Y le pusimos desaprendiendo entre mujeres. Okay. ¿No? Que nos demos el permiso de desaprender algo que nos ha controlado y oprimido. Y que nos demos opciones de conocer otras. Ya después elegiremos. Uh-huh. Pero que te permitas como ver, o sea, develar la tela que no te deja ver la realidad. Uh-huh. Que te des permiso de eso, ya con eso. O sea, date permiso de conocer otras realidades. Yo, por ejemplo, les digo, vayan a una sex shop, aunque no compres, pero ve, que no te digan, que no te cuenten, uh-huh. Conoce. Date permiso. Por ejemplo, muchas mujeres me dicen, gracias por esta plática, gracias por lo que me cambió. No, gracias a ti que te permitiste tener estos 40 minutos, tener estos 20 minutos para ti. Claro. Entonces, eso, darse permiso uh-huh. de aprender, desaprender otras cosas. Claro. Y lo siguiente es cuando a tu momento y a tu ritmo vas a cambiar. Claro. Vas a buscar lo que te es uh-huh. placentero. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, porque al final creo que todas tenemos un proceso distinto. Para unas puede ser más fácil, sí. Para unas puede ser más difícil, para otras puede costarnos un poco menos, pero pues eso es importante, que nos demos esa posibilidad sí. de ver otras realidades, ¿no? Sí, saber que hay otras cosas, ¿no? Otras uh-huh. formas, ¿no? Yo recuerdo en terapia, siempre pregunto, ¿no? Sobre si hay algún problema sobre la vida sexual, y yo pregunto, ¿cuál sería para ti un encuentro erótico fabuloso? Así que tú le digas 10. Y la mayoría de la gente la sabe, ¿no? Aunque sea en la fantasía, aunque no le haya sucedido. Y muchos de los tips o de las escenas que colocan, pues por supuesto son placenteras y no hay violencia. Uh-huh. Entonces yo digo, si eso está aquí en tu mente, por supuesto que lo puedes hacer realidad. Claro, tomando decisiones y el riesgo de esas decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo importante, que te construyas realidades. Y decíamos, se construye a través del lenguaje, pero después a través de acciones. Claro. Que te construyas uh-huh. otras realidades sobre tu placer. Y sí se puede. Ay, qué bonito, Ale. Muchas gracias. Pues este espacio es una construcción de una realidad. Las hijas de la Malinche. La verdad es que agradezco mucho el que pues podamos coincidir, Ale. Reitero la invitación para otro podcast. Agradezco mucho a producción, qué bueno que están puras mujeres escuchando este tema y que llegue también a otras, porque eso también me emociona, el que podamos seguir aprendiendo. Gracias por todo el apoyo que hay aquí en producción, porque como saben, pues todo lo que sale después no es por mí, sino es por todo el trabajo que hace Legna, Patti, Lili, Camila, espero que también Sabina le guste todo este rollo, ¿no?
Y pues nada, muchísimas gracias por seguir compartiendo, por hablar, por decirnos, por compartir los podcasts de los que van saliendo. Así es que este es uno de ellos y nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Como ustedes saben, es un espacio exclusivo de mujeres fregonas y valientes como tú, Ale. Muchas gracias. Gracias por coincidir. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.